Bienvenidos a un nuevo capítulo de la Cámara del Arte. Hoy es el día en el que vamos a poner fin a la trilogía que hemos dedicado a hablar de los arquitectos ganadores del prestigioso Premio Pritzker. Ya sabéis, aquel que llaman el Nobel de la Arquitectura. Tras haber inspeccionado las obras de los 23 ganadores de Europa, el viaje nos lleva en su conclusión a Asia y de igual manera que en el vídeo anterior, organizaremos los contenidos por países o grupos de países, solo que la nómina esta vez es más reducida, de un total de 13, número también ligado tradicionalmente a connotaciones no demasiado positivas. Remataremos la trilogía hablando un poco de otros premios de arquitectura con que se reconoce la creatividad de los arquitectos más allá del Pritzker. Hechas las presentaciones, ahora sí, vayamos a Oriente. En el primer bloque hemos decidido agrupar Irak e India, países ambos con un Pritzker. Por parte de Irak tenemos a la primera mujer arquitecta en ganar este premio a título individual, que es Zaha Hadid, la cual quizás os suene por ser, seguramente, la máxima representante del deconstructivismo junto a Frank Gehry. Inició su formación en Beirut y la concluyó en la Architectural Association de Londres, donde conoció a profesores como Elia Zengelis o Rem Koolhaas y quedó prendada por el espíritu de la vanguardia constructivista rusa. Si bien durante mucho tiempo sus proyectos no salieron del papel, en cuanto se hicieron realidad comenzaron a desbordar energía y dinamismo por todos sus costados, fruto de su personal proceso creativo, focalizado más en la pintura que en el tradicional dibujo, y la admiración hacia Oscar Niemeyer. Las atrevidas formas de edificios como el Centro Heydar Aliyev, el Centro Acuático de Londres o el Aeropuerto Internacional de Pekín-Daxing llenan el mundo de sus sinuosos diseños. Su firma, Zaha Hadid Architects, sigue en activo tras su inesperada muerte en 2016 y actualmente es eje de polémica debido a la aplicación de inteligencia artificial para cuestiones de cálculo y afinación de diseños. Avanzando hacia la India, nos topamos con la figura de Balkrishna Doshi, que fue sorprendido con la noticia de haber ganado el Pritzker en 2018. La formación con dos grandes maestros como Le Corbusier, a quien considera su gurú, y Louis Kahn, impulsaron una carrera septuagenaria que ya forma parte de la historia de la arquitectura india. Aunando las dotes del hormigón con el conocimiento del clima y la rica tradición arquitectónica de su país, Doshi desarrolló hasta su fallecimiento en 2023 construcciones sintonizadas con su entorno, comprometidas con la sostenibilidad, empáticas con la comunidad a la que sirven y poéticas en su expresión. Su incansable búsqueda del alma y la verdad de la arquitectura quedan reflejadas en obras como su propio estudio llamado Sangath, las viviendas de bajo coste de Aranya o el Instituto Indio de Gestión de Bangalore. De la India nos movemos a Extremo Oriente, concretamente a China, que cuenta ya con 3 Pritzker en su historia. El primero en recibirlo fue Aeo Ming-pei, que además de la nacionalidad china, tuvo también la estadounidense desde 1954. Su corpus arquitectónico, de gran cantidad y calidad, lo ha llevado a ser considerado uno de los arquitectos asiáticos más reconocidos del siglo XX. Su relectura de los parámetros de la modernidad lo llevó a investigar en profundidad el poder de las formas casi como un cubista, razón por la que se le aclamó como el mago de la geometría. Inspirado por la filosofía taoísta de su China natal, sus edificios son respetuosos con el medio que les rodea, en el que se insertan sin alterar la armonía de la naturaleza. El edificio este de la Galería Nacional de Arte de Washington DC, la pirámide del Museo del Louvre y el Ayuntamiento de Dallas son solo algunos de sus trabajos más notables. El segundo arquitecto chino laureado con el premio Pritzker fue Wang Shu en 2012, fundador en 1997 de Amateur Architecture Studio junto a su mujer. Shu se identifica con el término amateur en el sentido de aquel que se aproxima a la arquitectura a través de la espontaneidad, la artesanía y la evocación del pasado mediante el acercamiento a las tradiciones culturales.
Su política se opone completamente a la demolición sistemática, apostando firmemente por el reciclaje de materiales, la aprehensión de la naturaleza y un factor de intimidad que le permita enraizar sus obras en el espíritu de la vida diaria, como vemos en la librería del Wencheng College de la Universidad de Suzhou, la Casa de Cerámica o el Museo de Historia de Ningbo. El tercer y último arquitecto chino hasta la fecha en ser honorado con el Pritzker es Liu Yakun, que lo ha ganado este mismo año 2025 y cuya ceremonia se celebró el pasado lunes 5 de mayo. A punto de abandonar la arquitectura, en 1993 una exposición del arquitecto Teng Hua revitalizó su vocación al entender que podía moldear su propia expresividad por medio del entorno construido. Entendiendo que un edificio es tanto un asunto del individuo como del colectivo que lo habita, Yakun se define como el agua que permea un lugar hasta solidificarse y convertirse en la más elevada forma de la creación espiritual humana. Su obra, al igual que la de otros colegas, busca un equilibrio entre tradición y modernidad capaz de afrontar la realidad sin encorsetarse en ningún estilo específico, dando muestra de su versatilidad en obras como el Departamento de Escultura del Instituto de Bellas Artes de Sichuan, la West Village de Chengdu o el Museo del Ladrillo del Horno Imperial de Suzhou. De la maestría y sabiduría de los arquitectos chinos, nos movemos hacia el país que cuenta con más Pritzker de Asia, Japón. Un total de 8 arquitectos han recibido el Nobel de la Arquitectura hasta ahora, arrancando la nómina con Kenzo Tange, ganador de la edición de 1987. Su aportación a la arquitectura japonesa es ya considerada un episodio fundamental para el estudio de la misma, y está concienciada acerca de los valores de la sociedad de la comunicación y la información. Por ello, a través de su máxima, la arquitectura debe tener algo que atraiga al corazón humano, Tange se vale de los materiales y tecnologías de la modernidad para concebir unos edificios de gran originalidad y dinamismo y que son plenamente funcionales, destacando la Catedral de Santa María, el Gimnasio Nacional Yoyogi para los Juegos Olímpicos de 1964 y el edificio del gobierno metropolitano, todos ellos en Tokio. Alumno de Tange fue el siguiente arquitecto japonés en recibir el Pritzker, Fumihiko Maki, protagonista de la gala de 1993. Su devoción por la arquitectura moderna parte de su Tokio natal, que durante su época universitaria estaba comenzando a redefinir su aspecto urbano y continúa en Estados Unidos, quedando completamente impactado con las vistas de Chicago. Fue una figura vertebral para la constitución del llamado metabolismo, un movimiento japonés que, inspirado por la obra de Kenzo Tange, buscó una arquitectura orgánica, monumental y futurista. Maki, no obstante, es más bien un moderno ecléctico que ha ido evolucionando sus juegos formales desde simples y claras geometrías hasta poderosas curvas que captan la luz del lugar, como se aprecia en el Gimnasio Municipal de Fujisawa, el Gimnasio Metropolitano de Tokio y la ampliación del MIT Media Lab. Solo 2 años tuvieron que pasar para que otro japonés se alzara con el premio Pritzker, ya que en 1995 fue reconocida la trayectoria de Tadao Ando. Tras una juventud en la que quería ser boxeador, Ando giró hacia la arquitectura y comenzó a viajar por todo Japón y países occidentales acompañado de su inseparable cuaderno de bocetos. El pormenorizado análisis de un libro sobre Le Corbusier le hizo fijarse en la unidad de habitación de Marsella, cuya visita condujo su lenguaje a la exploración del hormigón armado, su material favorito. Los uniformes agujeros que caracterizan sus superficies, fruto de los pernos clavados en el encofrado y su aspecto suave como la seda, han permitido a Ando diseñar espacios donde el aire y la luz buscan la unidad entre la casa y la naturaleza, destacando ejemplos como la Iglesia de la Luz de Osaka, las viviendas Rokko de Hyogo o el Museo Santori de Osaka. La racha de Japón se vio interrumpida hasta 2010, año en que se alzaron con el galardón Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa, fundadores del estudio Sana en 1995, que anunciaron una década dorada para Japón en la historia del Pritzker.
Sanaa como tal se destina a la proyección internacional, ya que tanto Sejima como Nishizawa cuentan paralelamente con sus propias oficinas en Japón, y es cuando ambas mentes se unen que comienza todo un proceso de pensamiento y refinamiento destinado a sustraer la esencia del proyecto en cuestión y dotarlo a la vez de una armónica fuerza espacial. Esta filosofía queda plasmada en obras como el Museo de Arte Contemporáneo del siglo XXI de Ishikawa, el New Museum of Contemporary Art de Nueva York, o el Centro de Aprendizaje Rolex de la Escuela Politécnica Federal de Lausana, una ondulante montaña integrada en el paisaje que se abre en su plenitud al público. Para Sejima y Nishizawa fue todo un referente y maestro Toyo Ito, quien le sucedió en la lista de Pritzker nipones 3 años después, en 2013. Ante un contexto generalizado de ciudades en cuadrícula abarrotadas de construcciones ultrafuncionales que atentan contra las identidades locales, alienan a la sociedad y levantan un muro que las separa de la naturaleza, Ito reflexiona en torno a una arquitectura sin restricciones de esta índole, que logre alcanzar un necesario nivel de calma y que vele por la libertad del ser humano. Todos estos principios los logra por medio de una continua innovación que rompe los rígidos y monótonos moldes del movimiento moderno, que plantea un sabio y original equilibrio entre estructura, forma y espacio, como se ve en la mediateca de Sendai, la funeraria municipal Meso no Mori, o la ópera metropolitana de Taichung en Taiwán. La racha de premiados japoneses continuó en 2014 con Shigeru Ban, figura de referencia en el desarrollo de una arquitectura rápida y efectiva ante situaciones de socorro en caso de desastre. Tras volcarse definitivamente hacia este campo y dejar atrás sus aspiraciones de ser jugador de rugby profesional, se formó primero en Tokio, luego en California y Nueva York, y estuvo un año trabajando en el estudio de Arata Isozaki, a quien veremos en unos instantes. Ya desde sus inicios en el ámbito laboral, Ban apostó firmemente por las estructuras de materiales económicos y reciclados, en especial tubos de papel, que permiten identificar su mano, puesta al servicio de aquellas personas que, por causas de fuerza mayor, más lo necesitan, sobresaliendo de entre toda su producción la iglesia de papel de Kobe, trasladada a Taiwán en 2008, el Centro Pompidou Metz de Francia, o la Catedral de Cartón de Christchurch en Nueva Zelanda. La década de 2010 fue rematada con la entrega del Pritzker a Arata Isozaki en 2019, aquel que llegó a acoger a Shigeru Ban en su oficina por un año. Al igual que Fumihiko Maki, Isozaki tuvo una decisiva guía profesional junto a Kenzo Tange. Con las imágenes de la zona cero de Hiroshima, cuya bomba atómica fue lanzada a sus 14 años, abrió su estudio de arquitectura en 1963, cuando Japón ya no estaba ocupada por los aliados y emprendió su reconstrucción total. Previamente planteó un proyecto utópico, la ciudad en el aire, cuyo futurismo lo entronca con el movimiento metabolista, mas en el plano real se mostró, hasta su fallecimiento en 2022, como un arquitecto versátil cuya seña estilística es, paradójicamente, la pluralidad de estilos. Isozaki ha alumbrado el camino de jóvenes generaciones con edificios que van desde la brutalista librería de la prefectura de Oita, pasando por los ritmos lineales del Palau Sant Jordi de Barcelona, hasta el orgánico dinamismo del Centro Nacional de Convenciones de Qatar. La vibrante pujanza de la arquitectura contemporánea japonesa sigue fresca, pues su último premio Pritzker, Riken Yamamoto, lo ganó el año pasado 2024. Yamamoto ha buscado desde siempre enriquecer su conocimiento arquitectónico a través de viajes por todo el globo, desde las costas mediterráneas y las tierras americanas hasta Oriente Medio, descubriendo en todos los lugares visitados que la idea de un umbral entre espacios públicos y privados es universal. Ha forjado así una premisa que aspira a conectar ambos ámbitos para, de esta manera, potenciar la vida individual y en comunidad, así como las relaciones sociales, valiéndose para ello del principio de transparencia, formulado desde lugares como terrazas, patios o puentes, y mediante el uso abundante de cristal. La Universidad de la Prefectura de Saitama, el Museo de Arte de Yokosuka, o el conjunto residencial de Pangyo, en Corea del Sur, nos muestran aquello tan repetido en las ceremonias del Pritzker de que la arquitectura es la más social de todas las artes.
Queremos terminar esta trilogía dedicada al premio Pritzker con la alusión a algunos de los otros premios de arquitectura cuya existencia llega, en algunos casos, a ser anterior a la del premio Pritzker, no teniendo su prestigio y fama nada que envidiar al honorable Nobel de la Arquitectura. De 1848 data el más antiguo de estos, la medalla de oro del Royal Institute of British Architects. Su frecuencia anual no se ha visto truncada en ningún año desde su creación, ni siquiera durante la Segunda Guerra Mundial. Igual que el Pritzker, se entrega por un corpus de obras y no una en particular. Por su historia han pasado no solo notables arquitectos de los siglos XIX, XX y XXI, sino también notorias excepciones como arqueólogos, ingenieros e incluso la ciudad de Barcelona, que recibió la medalla en 1999. Semejante estructura tiene también la medalla de oro del American Institute of Architects, otorgada anualmente desde 1907 en reconocimiento a la trayectoria de un arquitecto, la mayoría de las veces estadounidense. Si bien ha habido periodos de interrupción en su entrega de incluso varios años, su nómina incluye, además de nombres ya conocidos por todos como Norman Foster, Tadao Ando o Renzo Piano, otros tantos que os invitamos a descubrir por vuestra cuenta, entre ellos el mexicano Ricardo Legorreta y el canadiense Moshe Safdie. Otra medalla con cierto renombre en la escena arquitectónica es la medalla Alvar Aalto, concedida por varias instituciones culturales de gran importancia en Finlandia. Su periodicidad no es fija, entregándose el premio cada pocos años, cifra que puede ir desde 2 hasta 6 sin seguir un patrón concreto. Es por ello que el número de medallas otorgadas desde 1967 hasta ahora es de tan solo 15, datando la última ceremonia de 2024, en que se alzó con el honor la arquitecta belga Marie-José Van He. Posterior a la fundación del Pritzker es el Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea, más conocido como Premio Mies van der Rohe, entregado bienalmente por la Unión Europea y la Fundación Mies van der Rohe de Barcelona desde 1988. A diferencia de los anteriores galardones, este sí que es concedido por una obra en particular que haya sido construida en Europa en el plazo de 2 años que va de una edición a otra. Desde 2001, además, existe una segunda categoría destinada a las jóvenes promesas, el Premio al Arquitecto Emergente, y ambos suponen ganar, además de una cuantía económica, una pequeña escultura inspirada en el famoso pabellón alemán de 1929. Centrado en el mundo musulmán está el premio Aga Khan de Arquitectura, inaugurado en 1977 y que, al igual que el Mies van der Rohe, se entrega por proyectos concretos, solo que su visión va más allá de construcciones de nueva planta, ya que también avala proyectos de restauración del patrimonio islámico e iniciativas sociales y medioambientales. Su funcionamiento es el más diferente de todos los comentados hasta ahora, ya que el Aga Khan premia varias propuestas en ciclos de 3 años, actualizando en cada uno los criterios de selección y renovando el jurado. Así, el trienio actual, que va de 2023 a 2025, constituye el 16º ciclo de la historia del premio Aga Khan. Distinta naturaleza tiene también el premio Richard Driehaus de Arquitectura Clásica, otorgado desde 2003 a aquellos arquitectos que hayan contribuido durante su carrera al desarrollo de los principios de la arquitectura clásica y la continuidad de las tradiciones locales en tiempos modernos. Este premio es entregado cada año por la Escuela de Arquitectura de la Universidad Notre Dame de Indiana, no hallando entre sus filas a ningún Pritzker, sino nombres que, una vez más, os animamos a investigar tranquilamente, como el griego Demetri Porfirios, el español Rafael Manzano Martos o el tailandés Ond Art Satravanhu. Por no extender más esta lista, citaremos para concluir, entre otros muchos, el Prix Versailles, un reconocimiento anual a todos aquellos artistas, en especial arquitectos, que han aportado a la humanidad las creaciones más bonitas del mundo, el Premio Imperiale de la Asociación de Arte de Japón, que lleva desde 1989 promoviendo los más punteros talentos en materia de pintura, escultura, arquitectura, música y cine o teatro, o la Gran Medalla de Oro de la Academia de Arquitectura de Francia, entregada por primera vez en 1973 a Kenzo Tange y que tuvo una regularidad anual a partir del 2006, habiéndolo recibido en 2024 la arquitecta marroquí Salima Naji.
Ahora sí, nuestro viaje por la historia y ganadores del honorable premio Pritzker de arquitectura llega a su inevitable final. Se cierra una trilogía en la que os hemos ofrecido, de forma condensada, uno de los encuentros más destacados de la arquitectura contemporánea. Desde Norteamérica hasta Extremo Oriente, pasando por África, Oceanía y Europa, el total de 48 laureados, si no contamos las personalidades individuales que han dado vida a estudios como Sanaa o RCR Architectes, han sido objeto de una pequeña revisión sobre su cuerpo de trabajo y un breve análisis de los principios matrices que permiten entender su labor y filosofía arquitectónica. Al igual que en las dos entregas anteriores, es el momento de formular una pregunta cuyas respuestas leeremos en vuestros comentarios, y esta vez la carga de la misma es harto metafísica. Partimos de las palabras pronunciadas por Toyo Ito en su discurso de recepción del Pritzker, donde afirmó que la tarea del arquitecto es la creación de entornos que permitan al ser humano sentirse a gusto y alcanzar cierto grado de libertad. En base a ello, ¿a qué arquitecto de los abordados en este vídeo le encargarías un espacio en el que poder sentirte libre? Los 3 más votados los analizaremos con mayor profundidad en sus respectivos shorts. Querido espectador, muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el vídeo, dale un buen like, recuerda suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo en el futuro. Que tengas muy buen día y hasta la próxima.